Palabra al congresista Rogelio Tucto. Presidente, voy a darle la interrupción al que me solicita, es el amigo Curro, por favor, y si no logra terminar, pues para que use el segundo minuto. A ver, para que quede claro, la primera, ¿una interrupción o las dos interrupciones a Curro? Las dos interrupciones a Curro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tucto. A través suyo, señor presidente, yo quiero dirigirme al señor premier del Consejo de Ministros, al señor ministro de Economía y Finanzas, al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, para considerar en la aprobación del presupuesto para el año 2019 los proyectos que también han señalado mis colegas parlamentarios por la región Puno, proyectos que tienen expedientes aprobados, como son fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, mejoramiento del servicio educativo en la IES Politécnico Regional Los Andes, distrito de Juliaca, mejoramiento y creación de la avenida costanera sur y sureste en la ciudad de Puno, instalación del servicio de agua para el sistema de riego Huenque y Ilave en los distritos de Ilave de la provincia de Collao, mejoramiento de la carretera Asirune, Rosaspata, Huayrapata, Ninantaya, distritos de Vilquechico, Rosaspata, Mo, Huayrapata, provincia de Huancané. Estos proyectos se viene esperando desde hace 4 o 5 años atrás. Muchas gracias, presidente. Puede continuar, congresista Tucto. Muchas gracias, presidente. En el discurso el día de ayer, presidente, del señor ministro de Economía, él sustentaba que los objetivos principales de este presupuesto era mantener una política fiscal responsable, dinamizar el crecimiento económico, asegurar el uso eficiente de los recursos y fortalecer el proceso de descentralización, principalmente desde el ámbito de las finanzas públicas. Presidente, asegurar el uso eficiente de los recursos, mantener una política fiscal responsable. Yo me pregunto, presidente, si lo vamos a mantener, ¿de qué manera? De repente, con leyes que constantemente prorrogan la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias, como es una ley que acaba de presentar algunos colegas parlamentarios, presidente, incluso colegas del Ejecutivo, que nos dice, presidente, que esta ley que plantea la devolución por 3 años más, exonerando de pagos de impuestos generales a las ventas, a las mineras, quienes hacen exploración de petróleo y quienes hacen exploración de actividades de hidrocarburos, entre otros. Si eso va a ser, señor, la forma, cómo se lleva a cabo la responsabilidad en el manejo de la política fiscal, estamos mal, presidente. Exonerando impuestos a la gran empresa y persiguiendo a las pequeñas empresas, dándole todas las facilidades a la gran empresa, pero sí cuidando, persiguiendo a detalle a las pequeñas tiendas, a las pequeñas empresas que tienen pocas cantidades de ejecuciones, pocas cantidades en materia económica, con poca capacidad de contratación. Las empresas constructoras, por ejemplo, las empresas de bienes y servicios en las regiones del país, quienes odian tanto a la SUNAT porque ellos sienten que son perseguidos por esto y sienten que los beneficios más grandes se le dan a las grandes empresas. A lo mejor, presidente, buscando el crecimiento económico, pero sin garantizar que ese crecimiento llegue al bolsillo de los peruanos, sin garantizar que ese crecimiento hace que se incrementen los salarios y los puestos laborales en el país. También se habló de dinamizar el crecimiento económico, presidente. ¿Cómo lo dinamizamos? Dándole solamente a la actividad agropecuaria el 2.3% del presupuesto nacional, dándole al turismo solamente el 0.3% del presupuesto nacional, el comercio y la pesca y la industria que no sobrepasan del 0.1 o 0.2, actividades claves para nosotros como proponentes de una política
de diversificación productiva y en los cuales el gobierno nada tiene que ver o el gobierno no apuesta por la diversificación productiva, presidente? ¿De qué manera vamos a dinamizar el crecimiento económico, presidente? Cuando tenemos 54.000 limeños de las edades de 25 a 44 años que perdieron su empleo solamente los meses de agosto y octubre. Estas personas que perdieron su empleo, muchos de ellos han sido reemplazados por ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos, presidente, puestos de trabajo formal. Tenemos también que se perdieron 145.000 empleos formales desde los años 2016 al presente, presidente, generándose como consecuencia más de 500.000 de puestos laborales informales. Tenemos a un Estado, presidente, que no garantiza una protección a los empleos formales en el país. Un Estado que lo que garantiza es el sálvese quien pueda, la ley de la selva, el libre mercado. El trabajador peruano está sujeto hoy en día, muchos de ellos de los que llevan el empleo temporal en el país, a esa ley natural, obviamente, de la oferta y la demanda. Cuando los extranjeros vienen y piden y ofrecen mayores servicios a un bajo costo, y obviamente, naturalmente, que la empresa pública y privada les contrata por esa famosa ley de la oferta y la demanda, a mejor precio, mayor demanda. Presidente, tenemos 1,5 millones de jóvenes que no trabajan y estudian en el país. 1,5 millones. Tenemos un Estado que persiste en esa manera persiste en el artículo 6 y del presupuesto nacional que violenta los derechos de los trabajadores. Los trabajadores, en el periodo histórico de los últimos 6 o 7 años de crecimiento del país, presidente, el país ha crecido hasta altas tasas, inclusive ha superado los 8%. En ese crecimiento, presidente, para que concluya. Conforme el crecimiento, presidente, en esa medida nunca se han incrementado también los salarios de los trabajadores formales. Por eso, presidente, nosotros desde la bancada del Frente Amplio planteamos una nueva constitución que garantice un adecuado y un trato justo a la clase trabajadora. Una nueva constitución que elimine la corrupción de raíz y una nueva constitución que consideramos que es la verdadera reforma política, la verdadera reforma social y en todo el ámbito de la política nacional. Tiene la palabra el congresista Horacio Pacori. Señor presidente, me han pedido las 2 interrupciones el congresista Richard Arce. Congresista Arce, las 2 interrupciones. Gracias, presidente. Por fin. Presidente, solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto que pueda incluir en una disposición complementaria transitoria para los organismos supervisores reguladores de los servicios públicos mediante resolución de su titular. En materia de ingreso de personal, se sujeta a lo dispuesto en esta ley y en lo que corresponde a la ley número 30057, Ley del Servicio Civil y sus reglamentos aprobados en el marco de la 10ª disposición complementaria final de la mencionada ley. De la misma manera, presidente, para la Contraloría solicito, presidente, que propongamos una modificación en el numeral 10.4 del artículo 10 del dictamen de la Ley de Presupuesto del año 2019 para permitir que la Contraloría General de la República pueda adquirir de vehículos automotores y de esta manera se pueda fortalecer la lucha anticorrupción, brindando a dicha entidad de los materiales necesarios para la intervención de control gubernamental que efectúa a nivel nacional. Es la modificación en el artículo 10 y en la excepción el texto iría como vehículos destinados a las intervenciones del control gubernamental a nivel nacional realizados por la Contraloría General de la República. De la misma manera, presidente, autorización a empresas prestadoras de servicios de saneamiento y otras entidades para transferir recursos
de la Contraloría General de la República. Lo que necesitamos, presidente, es que las empresas públicas en el ámbito de FONASFE, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y otras entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, distintas a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, se sujeten a los diferentes mecanismos de control a cargo de la Contraloría General de la República, por lo que resulta necesario que se disponga que dichas empresas puedan ser auditadas por las sociedades de auditoría contratadas por la Contraloría y se encuentren facultadas a realizar las transferencias a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría previa solicitud de la Contraloría General de la República. El texto lo voy a alcanzar al presidente. Puede continuar, congresista Pacori. Muchísimas gracias, presidente. Señor presidente, en estos 2 meses que hemos tenido de debate de la ley de presupuesto, principalmente en la Comisión de Presupuesto, señor presidente, han sido debates donde todos estos temas los hemos tocado y muchos, con mucho ahínco, señor presidente. Yo voy a partir tocando todavía un pendiente, y hubiese sido bueno que esté presente el ministro de Economía y el Premier, porque este pendiente se quedó para que sea debatido en este pleno del Congreso. Y tiene que ver con la reivindicación de un derecho que tienen todos los trabajadores del sector público. Nos estamos refiriendo al pago de la deuda social. Señor presidente, la deuda social, esta obligación que tiene el Estado con todos los trabajadores del sector público, asciende a 7.200 millones de soles, donde el más del 50% está destinado para el sector educación. Año a año se ha hecho el esfuerzo para poder cumplir esta deuda social. El presente año solo se le ha asignado el pago de 400 millones, que vendría a ser el 6% del total de esta deuda. El ministro se había comprometido de que antes de aprobar esta ley de presupuesto, al menos para los maestros del país, a quienes se le debe más del 50%, el pago de esta deuda podía incrementarse. Nosotros esperamos que, haciendo una previa evaluación, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, el pago de esta deuda pueda al menos incrementarse de 200 millones que está asignado a 250 millones, que de alguna otra manera permitiría que esta obligación que se le debe a los trabajadores públicos sea cumplido desde el Ministerio de Economía y Finanzas. En ese sentido, señor presidente, decirles de que en el país tenemos un sinfín de problemas y los principales sectores que están siendo abatidos con este presupuesto son el sector de educación y salud. Nos vamos a referir al Ministerio de Salud. La evolución que ha tenido el presupuesto de este sector desde el año 2010 hasta el presupuesto que se le ha asignado este año 2018 y el 2019 ha evolucionado, pero esta evolución no nos ha permitido cerrar esas brechas que nos deja este sector, brechas presupuestarias, brechas en acceso a personal, brechas en infraestructura. Creemos que estos esfuerzos tienen que ser superados y creemos que el tema de salud es un tema prioritario. Y prioritario también pensando el país en las 25 regiones, principalmente en la región que yo provengo. Los colegas congresistas de la región de Puno que me han antecedido le han pedido, y nosotros le volvemos a pedir, porque este ha sido un compromiso de la presidencia del Consejo de Ministros, de que al menos en este presupuesto se pueda priorizar el proyecto del fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno. Hospital que ya requiere una infraestructura y además emblemática para la región, señor presidente. Señor presidente, en materia de salud tenemos varios problemas en salud pública. El desarrollo de la economía del país se ha hecho en función a las actividades extractivas, principalmente el sector minero y el sector hidrocarburos. Pero este crecimiento ha sido adverso y afectando a las poblaciones afectadas. Y es por eso que tenemos como un problema de salud
a los afectados por metales pesados, señor presidente. Y es por eso que nosotros le pedimos de que se pueda poner una disposición complementaria que autorice el financiamiento y modificaciones presupuestarias en el nivel institucional del Ministerio de Salud con cargo a los recursos, a lo que hace referencia el artículo 53 y 54 del Decreto Legislativo 1440, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto para la Atención Integral de la Salud a las poblaciones por metales pesados. Para tal efecto, mediante Decreto Supremo, el Ministerio de Salud establece un cronograma con atención prioritaria en favor de las poblaciones de la cuenca Coata-Puno, Junínico, Loreto, Espinar, Cusco, San Mateo, Lima, La Oroya, Junín y los distritos de Chaupimarca y Simón Bolívar en Cerro de Pasco, señor presidente. Esperemos que este pedido sea acogido por el Ministerio de Salud Para que concluya. y así podamos avanzar con estas brechas que nos deja el sector salud. Solo para finalizar, señor presidente, ahora que están presentes aquí el ministro de Justicia y la ministra del Ambiente, decirles que en Juliaca tenemos dos problemas emblemáticos. En relación de materia ambiental, ojalá podamos este año solucionar el problema de la basura y los residuos sólidos en Juliaca, y asimismo pedirle al ministro de Justicia de que empecemos a trabajar la reubicación del penal de Juliaca, que tiene niveles de hacinamiento y podía colaborar al nivel de inseguridad que vive el pueblo de Juliaca, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Sarmiento. Gracias, presidente. Sí, la congresista Milagros Salazar me pide interrupción, presidente. Congresista Salazar tiene la interrupción. Presidente, para solicitar una disposición complementaria en relación al nombramiento del personal administrativo contratado del Decreto Legislativo 276 que ocupa plaza. Presidente y colegas todos, por imperio de las leyes anuales de presupuesto, el nombramiento del personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 se encuentra prohibido. La última norma que autorizó el nombramiento fue en el año 2005. Han pasado 13 años, presidente, y hasta ahora no podemos resolver este problema. Por lo tanto, pido una disposición complementaria para autorizarse excepcionalmente durante el año fiscal 2019 el nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Base de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que a la fecha de vigencia de la presente ley ocupa una plaza orgánica presupuestada por un periodo no menor de 3 años consecutivos o 4 años alternos, previa verificación del cumplimiento para los perfiles establecidos por la normatividad pertinente para cada plaza, siempre que la entidad no haya aprobado su cuadro de puesto de entidad en el marco de la ley 300. Para que concluya. Segunda Ley del interrupción. Servicio Civil. La implementación de la presente disposición se financia con cargo a los recursos del presupuesto institucional de cada entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Para tales efectos de lo establecido de la presente disposición, efectúe de las entidades al Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales de lo establecido en el artículo 8 de la presente ley. Presidente, esta disposición complementaria va a beneficiar a 27.380 trabajadores administrativos de los gobiernos locales, regionales y nacional. Muchas gracias, presidente y colegas. Congresista Sarmiento, para que continúe. No, ya se utilizó las dos interrupciones, la congresista Salazar. Gracias, presidente. Presidente, voy a dar lectura nuevamente a una disposición complementaria que hice referencia al Decreto Legislativo 1153 por haber sufrido modificaciones. Autorícese a la entidad de la que se aplica el Decreto Legislativo número 1153 a que el personal de la salud que durante el periodo comprendido del 13 de septiembre de 2013 al 13 de julio de 2018 perciba 1. Por concepto de compensación por tiempo de servicio, el equivalente del 100% de promedio mensual del monto resultante de la valorización principal que le fueron pagadas en cada mes durante los últimos 36 meses de servicio efectivamente prestado por cada año de servicio efectivamente prestado.
En caso la antigüedad del servicio efectivamente prestado sea menor a 36 meses, se hace el cálculo de manera proporcional. Segundo, una asignación económica equivalente a 2 y 3 valorizaciones principales mensuales por cumplir 25 y 30 años de servicio efectivo al Estado respectivamente. 3. Un monto único de 3.000 soles por concepto de sepelio y luto. La entrega de dichos conceptos es incompatible con otros de igual o similar naturaleza que se haya percibido. Lo dispuesto en el párrafo precedente no exime del cumplimiento de las características, condiciones y procedimientos para las entregas económicas reguladas en el Decreto Legislativo número 1153 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 015/2018 S.A. La implementación de la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional de cada entidad. En el sector del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también autorización para modificación presupuestal en el nivel funcional programático. Autorízase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 012, Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo en Lima y Callao, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre sus proyectos de inversión hasta por la suma de 13.978.631 soles para habilitar recursos del proyecto genérico de código 20.01.621, estudios de preinversión destinados al financiamiento de los estudios de preinversión a nivel de factibilidad de la línea 3 de la red básica del Metro de Lima, previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. La autorización otorgada en el presente artículo se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del año fiscal 2019 y tiene vigencia hasta el 30 de marzo del 2019. Y también una disposición complementaria que se prorrogue la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019 de la 121ª disposición complementaria final de la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, la misma que se suscribe al servicio prestado para el cumplimiento de las obligaciones de materia de seguridad ciudadana establecidas en el Decreto Legislativo 1338 y su reglamento, la resolución del Consejo Directivo 138-2012-CD/OCIPTEL y sus modificatorias. Presidente, muy rápidamente, al Premier, este año vamos a recibir nuevas autoridades, Premier. Muchas de ellas recién aprenderán sobre el manejo de un presupuesto público en el transcurso del próximo año. Lamentablemente, la población sufrirá las consecuencias perdiendo un año de ejecución de obras efectivas. ¿Cómo? La pregunta, Premier, si me escucha. Premier, si me escucha, le decía de que en este año van a ingresar, en el año 2019 van a ingresar nuevas autoridades, en las cuales van a ingresar sin experiencia. ¿Cómo van a ayudar a estas nuevas autoridades a ejecutar eficientemente el presupuesto que se les ha asignado para este año que viene? O sea, para el presupuesto 2019. Si con las autoridades con experiencia, en el 2016 solamente ejecutó el 58%, en el 2017 36% y en el 2018 42.8%, Premier. O sea, con experiencia, esa ha sido la labor. ¿Y qué es lo que se siente en el pueblo? En el pueblo sentimos de que solamente se nos da presupuesto y no hay ejecución de las obras en Piura, tales como el proyecto del Alto Piura, el sistema integral de evacuación de aguas fluviales, los 2 hospitales de alta complejidad, los canales de riego que hay en la parte de agricultura a medio hacer, en Sechura, por ejemplo. Hasta ahora no podemos aprobar, después de 2 años, el proyecto de agua y desagüe de Sechura. En Parachique también, el agua y desagüe de Parachique. En Talara, agua y desagüe. En Máncora, agua y desagüe. En Santa Rosa y el Milagro. Para que concluya. Es decir, en este sector mi gente sigue abandonada, señor. En el sector pesquero, ¿cuál va a ser la política del sector respecto a la cuota de la anchoveta en el sur, señor presidente? Señor Premier, por otra parte, si bien se viene trabajando adecuadamente en los embarcaderos de pesca artesanal, no se ha hecho nada con los servicios de agua y desagüe de las caletas de nuestro litoral, ya que en mi región, de las 14 caletas que tenemos, solo 6 cuentan con agua y 3 con desagüe. Por todo esto, señor Premier, a través de la presidencia, que lo que en mi región y en todo el Perú necesitamos es que los proyectos se conviertan en obras y no solamente se queden como ofrecimientos. Gracias, presidente.
Gracias, congresista Sarmiento. Tiene la palabra el congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Me está pidiendo una interrupción mi colega Juan Carlos Yuyes, presidente. Las dos interrupciones. Tiene las dos interrupciones, congresista Yuyes. Buenas noches, presidente. Para que se pueda incorporar una disposición complementaria, establezcase que la Oficina de Normalización Provisional, ONP, se encargará de la administración y pago de las pensiones al amparo del Decreto Ley 2530 y sus normas complementarias y modificatorias correspondientes a los pensionistas del Seguro Social de Salud, ESALU, así como el pago de la pensión del Decreto Ley número 18846 a cargo de Salud, dando por concluido el pago de la deuda financiera establecida en el decreto de urgencia 067-98. Para el pago de las pensiones, la ONP tomará como referencia el monto de las pensiones abonadas al último mes previo a la entrada en vigencia de la presente ley. Para dicho efecto, facúltese al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la ONP anualmente los recursos necesarios para el pago de las pensiones correspondientes a los regímenes de ley 2530, 18846, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. Se emitirán las normas complementarias para la ejecución del presente disposición. Con esta ley, con estos montos asignados el 2018, se podrían indicar que la aprobación de esta norma, que Salud deje de pagar a la ONP más de 743 millones de soles. Y esto sería en beneficio de muchas regiones, como es la región de Tumbes, al construir un hospital de mayor complejidad y por ende su implementación para que nuestros pobladores tengan la atención debida en nuestra propia región, de acuerdo a lo que se sabe que son 18 regiones las que no cuentan con un hospital de alta complejidad. Muchas gracias. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia del Premier y los señores ministros. Presidente, definitivamente como presidente de la Comisión de Descentralización, aquí tenemos que hablar las cosas claras. Definitivamente este presupuesto sigue siendo centralista. Centralista, hay que decirlo. Sí ha habido una mejoría y esperemos que el siguiente año mejore todavía. Pero sí necesitamos llegar a tener una verdadera descentralización presupuestaria. Presidente, yo quería empezar porque me preocupa algo importante que pasa en mi región de Ancash. Y me hubiera gustado que mis colegas de mi región de Ancash también lo hablen. No es posible que vea una inacción por parte del mismo ministro del Interior, Carlos Morán, porque lamentablemente tenemos ahorita una prefectura prácticamente secuestrada por un partido político que se llama el Maicito. Y eso no podemos permitirlo. Si nosotros queremos combatir la corrupción, tanto que lo habla nuestro presidente de la República, tenemos que trabajar en unidad. Y aquí también hago un llamado de atención al ministro de Justicia. Queremos una verdadera atención a los problemas que pasan en la región de Ancash y necesitamos limpiar la casa. Tengo una subprefecta que es de Nuevo Chimbote que ha denunciado, actos de abuso por parte de gente vinculada a este partido político, porque lamentablemente pues este partido político lo preside Vladimir Mesa, quien trabajó de la mano para que sea presidente el señor Pedro Pablo Kuczynski, y los favores se pagan. Y hay gente involucrada actualmente que están como representantes de la prefectura. Entonces, presidente, aquí tenemos que hacer un llamado de atención. Necesitamos limpiar a Ancash de corrupción. Empecemos, señor ministro del Interior, a darse cuenta de esta denuncia formal que me ha hecho llegar la misma subprefecta que ustedes han nombrado. Es lamentable que todavía siga el gobierno regional de Ancash secuestrado por comandos, dirigidos por César Álvarez. Y aquí están las pruebas, no lo digo yo, lo dicen los diarios. Compadres apoyando al Maicito. ¿Queremos de verdad más corrupción para Ancash? Me hubiera gustado escuchar a mis colegas congresistas. César Álvarez dando órdenes que apoyen al grupo partidario del Maicito. Esto significa más corrupción, señores. Y eso es lo que menos queremos para Ancash. Y aquí está el señor Pedro Pablo Kuczynski con el señor Vladimir Mesa, quien es dueño del partido político. Aquí hay que hablar las cosas claras. ¿Queremos limpiar la corrupción en Ancash? Apóyennos. Estamos solos. Necesitamos el apoyo de los sectores. Y hablar de corrupción significa, señor Premier,
que también necesitamos seguir fiscalizando y fiscalizar a los gobiernos regionales. Yo felicito a la Contraloría General de la República la inmediata atención. No es posible que en este momento este gobierno regional de Ancash esté subastando las tierras de Chinecas, y está con las bases para que sean recién otorgadas a Buena Pro en diciembre del 2018. Y eso no es posible, señor presidente. Solicitamos el apoyo, la Contraloría tiene toda la voluntad, ya ha sacado un informe en el cual es necesario bloquear las cuentas, porque es lamentable que este gobierno regional siga robando. Y creo que aquí es un trabajo en conjunto, presidente. Presidente, yo tengo que hablar aquí y seguir felicitando a la Contraloría General de la República y hablar sobre el tema de reconstrucción con cambios. Hablamos de una reconstrucción con cambios, pero lamentablemente no vemos celeridad. No es posible que a esta altura tengamos solamente un 14% de haber avanzado el tema de reconstrucción con cambios. ¿Y a qué se debe eso? Tenemos todavía un problema que no existe. ¿Qué pasa con el MEF? ¿Qué pasa con los sectores? Hay un gran divorcio. Yo tengo un buen trato con todos los ministros, pero siempre aquí el embudo del problema es el MEF, porque no se da las transferencias a tiempo, los alcaldes tienen que venir a nuestro despacho para poder buscar la celeridad. Entonces, tenemos que tener un sinceramiento. ¿Funciona o no funciona la reconstrucción con cambio? ¿Cuál es el problema? Tenemos la misma burocracia y eso no puede seguir, señores. Aquí es un trabajo, un sinceramiento por parte del Ejecutivo, ¿qué es lo que está fallando? Nosotros queremos celeridad. Estamos pronto a otro fenómeno del Niño Costero que ya ha sido determinado por el Centro Meteorológico, que es un 70-80% posible el fenómeno del Niño Costero. ¿Y en qué hemos avanzado? Eso es la preocupación, Premier, a través de la Presidencia. Presidente, yo quiero definitivamente felicitar el trabajo que venimos desarrollando con algunos ministros, porque ese es el trabajo de equipo. Aquí yo lo único que busco es lo mejor para mi región. Y yo lo que quiero solicitar a la Presidencia, Para que concluya. Presidente, solicito una disposición complementaria referente al pliego del Gobierno Regional de Ancash durante el año fiscal 2019 a incorporar y utilizar los saldos del balance del año fiscal 2018 hasta por el monto de 200 millones con referente a la unidad ejecutora de la región de Ancash, proyecto especial Chinecas, a fin de garantizar la continuidad de las intervenciones y mejorar los sistemas de riego en los valles de la Caramarca, Nepeña, Casma, Sechín y ampliar la frontera agrícola en el año 2019. Esta disposición se encuentra establecida dentro de los alcances de lo establecido en la Ley 30.725. Presidente, yo agradezco al ministro de Agricultura, Para que concluya. de que existe voluntad de desarrollar el proyecto Chinecas, pero mientras siga secuestrado por este gobierno regional que no quiere ayudar, necesitamos dar esta disposición complementaria para poder tener un fondo independiente y este proyecto se desarrolle. No es posible que se devuelva millones del gobierno regional de Ancash, habiendo millones para poder garantizar que este proyecto se desarrolle, presidente. Presidente, quisiera también solicitar y agradecer al ministro de Transporte, Hermes Trujillo, para solicitar la declaratoria de interés nacional con respecto. Congresista, por favor, concluya. Sí, la carretera Yanama, toda vez que se interconecta con dos carreteras, esta carretera es importante porque esta nos permite generar más turismo. ¿Quién no ha ido a la laguna de Yanganuco? Lamentablemente, esta carretera es desastrosa y agradezco las gestiones con el ministro de Transporte para poder viabilizar y esperamos tome en consideración esta disposición complementaria, presidente. Presidente, para terminar, quisiera por favor insistir con el núcleo ejecutor para el Centro de Salud de Siguas, Hospital de Apoyo. Esto es esperado, presidente, por muchos siguasinos y